La vida no es justa. Nunca lo ha sido, ni lo va a ser. Pero ¿podemos afirmar que la vida es injusta? La verdad es que no siendo un ser humano no podemos decir que sea justa ni injusta. No tiene caprichos ni preferencias. La vida simplemente es. Es cierto que es desigual en el reparto de sus bienes, pero ¿y si pudiéramos enfrentar sus desafíos con serenidad y fortaleza? Marco Aurelio no pudo escoger. Tuvo que enfrentar guerras, una devastadora peste y la traición de su general Casio, cuya muerte aún así lamentó protegiendo a su familia de represalias y demostrando grandeza en la adversidad. Séneca tampoco escogió pasar 8 años en el exilio, ni ser condenado a muerte por Nerón, obligándole a suicidarse. Pero Epícteto lo tuvo aún peor. No buscó nacer esclavo y una vez libre, tampoco escogió tener que exiliarse en la mitad de su vida por orden de un emperador que tenía miedo de los filósofos. De emperadores a esclavos, estos 3 hombres tenían algo en común. Eran filósofos estoicos. Fueron resilientes, enfrentaron trauma, tragedias y amenazas extremas, saliendo de estos desafíos más fuertes, más sabios, más serenos, más compasivos. 2000 años después siguen siendo ejemplo que han inspirado las terapias más exitosas en la psicología actual y que han dado a numerosas personas las herramientas para superar dificultades extremas. Como veremos, nuestra época actual tiene puntos en común con aquella en la que vivieron. Quizá por eso el estoicismo está de moda, cada vez más. Durante el confinamiento, cuando el miedo aumentaba, el libro Meditaciones de Marco Aurelio estuvo durante varias semanas entre los 10 libros más vendidos de Amazon y sigue aún hoy estando entre los 25 libros más vendidos. Estamos ante una epidemia de salud mental. En el último año, en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 5 personas, y peor aún, la mitad de los jóvenes entre 18 y 25 años han sufrido un trastorno de ansiedad. Pero, ¿y si las respuestas a nuestra ansiedad moderna ya fueron respondidas hace 20 siglos? En una cultura de estrés, de incertidumbre, de crisis económica, de búsqueda de placer continuo, de redes sociales adictivas, de insomnio, de ansiedad, de soledad, necesitamos el estoicismo más que nunca. Quizá esos jóvenes con tanta ansiedad no han tenido nunca la suerte de que les hablen de los estoicos. Yo sí la tuve. Adquirí el hábito de llevar siempre conmigo a todas partes un libro que reunía los escritos de Marco Aurelio, Epícteto y Boecio. Lo leía en casa, en el metro o en el autobús. Y aunque Marco Aurelio es el más conocido, mi preferido era Epícteto. Me ayudó a navegar las difíciles aguas de la adolescencia y a superar mi inseguridad, timidez y minusvalorización. Si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y hoy vamos a descubrir de forma fácil y práctica cómo los principios estoicos pueden ofrecernos un camino hacia la serenidad y la fortaleza, incluso frente a la ansiedad y la incertidumbre de nuestro mundo actual. Vamos a ver 10 herramientas, 10 estrategias claras y concretas que al aplicarlas pueden convertirse en hábitos que te hagan más fuerte, más resiliente ante las dificultades, cambiando tu vida para siempre. Vamos a comenzar dando unas breves explicaciones sin convertir esto en una clase de filosofía, sino en algo que nos aporte herramientas prácticas para las personas que vivimos en el siglo XXI y que enfrentamos los desafíos y las dificultades del siglo XXI. Aunque la escuela estoica nació en Grecia, la fundó Zenón de Citio, nos vamos a centrar sobre todo en Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Simplemente por curiosidad, Séneca, que nació en Córdoba,
Vivió del año 4 a.C. al 65 después de Cristo. Epícteto nació esclavo, como he mencionado antes, y vivió del 50 al 135 después de Jesucristo. Y Marco Aurelio, que fue emperador, vivió del 121 al 180 después de Cristo. ¿Qué nos puede aportar una filosofía de hace casi 2000 años al mundo que vivimos hoy en el siglo XXI? Curiosamente, hay bastantes similitudes entre el periodo en el que se desarrolló el estoicismo y nuestro tiempo actual. Vamos a mencionar nada más que unas poquitas. Imagina que podemos volver atrás en el tiempo, a la época en la que vivieron Séneca, Epícteto o Marco Aurelio. Estamos hablando de los siglos I y II del Imperio Romano. Es una época de conflictos políticos, de desafíos sociales. Sufrieron la peste antonina, que se calcula que se llevó a 1 de cada 10 personas aproximadamente, y en algunos sitios a 1/3 de la población. Esta altísima mortandad disminuyó la mano de obra y afectó a la agricultura. Esto produjo un aumento de la inflación, reducían la cantidad de oro y plata de las monedas, por lo que cada vez cada moneda valía menos y las cosas cada vez costaban más. Seguro que esto nos resulta bastante familiar. En muchos aspectos, el Imperio Romano parecía estar en todo su esplendor, pero todos estos problemas y la sucesión de gobernantes no preparados o tiránicos fue hundiendo su cultura. En muchos sentidos, esa época y la nuestra se parecen. Y de hecho, los principios estoicos están detrás de las terapias psicológicas que se consideran más exitosas en la actualidad. Bien porque sus fundadores se han basado en el estoicismo o porque esas terapias coinciden esos puntos más importantes con puntos también que defendían los estoicos o la filosofía estoica. ¿Cuáles son esas similitudes entre el estoicismo y las psicoterapias actuales? La terapia cognitivo-conductual, fundada por Aaron Beck en los años 60, tiene varias ideas que se parecen mucho al estoicismo. De hecho, Aaron Beck afirma que él se basa en el estoicismo, en muchos aspectos del estoicismo, para desarrollar la terapia cognitivo-conductual. Toma 3 elementos de la filosofía estoica que son muy importantes. El primero, la idea de que no son los eventos externos los que nos alteran emocionalmente, sino nuestras interpretaciones de estos eventos. Como vamos a hablar más adelante de eso, lo voy a explicar mejor dentro de un ratito. El segundo punto que toma del estoicismo es la importancia del autocontrol y de la autodisciplina para poder manejar y controlar pensamientos y emociones. Y el tercero es la creencia de que el razonamiento media entre nuestras emociones y nuestras conductas. Es decir, que son los pensamientos, cómo interpretamos las cosas, cómo interpretamos los acontecimientos, los que producen nuestras emociones y de ahí nuestras conductas. La terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, más o menos en la misma época que la terapia cognitivo-conductual, también se basa mucho en el estoicismo y toma del estoicismo 3 conceptos fundamentales. El primero, la idea de que nuestras emociones y comportamientos son el resultado de nuestras creencias y pensamientos, no de los eventos externos, no de lo que ha ocurrido. El segundo, la importancia de trabajar para cambiar nuestras interpretaciones que sean irracionales y que nos estén produciendo sufrimiento. Y la tercera, el énfasis en la autoaceptación, en la aceptación de lo que pasa, la tolerancia a la frustración y la importancia de enfocarse en lo que está dentro de nuestro control. Esto ahora parecen conceptos densos, pero los vais a entender muy bien dentro de unos minutos. La terapia de aceptación y compromiso de Stephen Hayes en los años 80, si bien no se basa en el estoicismo, tiene 4 elementos que coinciden. El primero, la necesidad de aceptar lo que está fuera de nuestro control. El segundo, el compromiso con acciones alineadas con nuestros valores, a pesar de las dificultades. El tercero, la importancia de vivir en el presente. El cuarto, la idea de que el sufrimiento es parte de la condición humana
y puede ser manejado a través de la aceptación y del compromiso con la vida. Y finalmente tendríamos el mindfulness, que no toma nada del estoicismo, pero que como en la terapia de aceptación y compromiso coincide en algunos elementos con el estoicismo. El primero es la importancia de vivir en el presente y prestar atención plena al momento actual. La segunda idea es la aceptación de las experiencias tal y como son, sin enjuiciarlas. Y el tercero, el reconocimiento de que nuestro control se limita a nuestras propias acciones y reacciones y no podemos cambiar los eventos externos. Como en muchas ocasiones se afirma, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y vamos a dejar toda esta parte introductoria para entrar directamente a ver cuáles son esos 10 hábitos, esas 10 herramientas que si las aplicamos y las convertimos en hábitos, nos van a ayudar a desarrollar fuerza mental y resiliencia. Lo primero que tenemos que tener claro, la primera herramienta, ya me he referido a ella cuando he mencionado estas 4 terapias que tienen en común con el estoicismo, es diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que ocurre en el mundo, lo que hacen otras personas o lo que dicen otras personas, no depende de nosotros, no depende de ti, no depende de mí. De cada uno de nosotros depende nada más lo que nosotros hacemos, qué es lo que hago, qué es lo que pienso. Nuestra primera tarea es diferenciar que hay 2 tipos de asuntos en el mundo, lo que depende de mí y lo que no depende de mí, lo que depende de ti y lo que no depende de ti, y lo que no depende de ti, tienes que dejarlo. Para los estoicos, lo que no depende de la persona no es importante, aunque sea una barbaridad lo que está ocurriendo, aunque sea una guerra incluso, si no depende de ti pararla o empezarla, eso no es importante para ti en el sentido de que de lo que te tienes que ocupar es de aquello de lo que tienes control. Y esto puede parecer cruel, pero en realidad no lo es, porque nos ahorra una enorme cantidad de sufrimiento. De este principio se deriva además prácticamente todo lo demás que vamos a ver hoy y casi todos los elementos de la filosofía estoica y de los elementos prácticos que podemos aplicar en nuestra vida para ser más fuertes y más resilientes. Así que el primer ejercicio es adquirir el hábito de preguntarte, ¿depende esto de mí o no depende de mí? Cada vez que haya algo, cada vez que ocurra algo, pregúntate, ¿depende de mí? No depende de mí. Si depende de ti, pasa a la acción. Si no depende de ti, aprende a dejarlo ir. La segunda estrategia es no resistirse. No resistir la realidad, no resistir lo que está pasando. Como nos decía Jung, todo lo que resistes persiste y esto es una gran realidad a nivel psicológico. Cada vez que resistimos algo, ese algo que psicológicamente estamos resistiendo y que nos está causando sufrimiento, ese sufrimiento permanece y persiste. Nos empeñamos en cambiar lo que no depende de nosotros y eso es causa de una enorme cantidad de sufrimiento y es causa de una enorme cantidad de frustración porque no podemos cambiar las cosas que no dependen de nosotros. Pero además es que psicológicamente y energéticamente es algo que nos agota. Si tienes 100 de energía y gastas 80 en lo que no depende de ti, en pelear contra lo que no depende de ti, ahora te queda muy poca energía, nada más que 20, para utilizar en lo que sí está bajo tu control. En tiempos actuales, Byron Katie, que a mí me encanta y me encanta su forma de trabajo, en el trabajo que propone Byron Katie, se ponen por escrito los pensamientos que nos generan sufrimiento con respecto a algo concreto. Esos pensamientos reflejan siempre la resistencia a lo que es. Los debería, los tiene que ser, esto tendría que ser de esta manera, los condicionales. Ese trabajo nos lleva poco a poco hacia la aceptación serena de la vida. Como los estoicos le llamaban, ellos no hablaban de la vida, sino de la naturaleza, decían aceptar la naturaleza. Hoy nosotros diríamos aceptar la vida como es. Una cita de Epícteto, por ejemplo, nos dice, no son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Obviamente, cuando perdemos a un ser querido,
va a haber tristeza, pero no me refiero a esas cosas que son imponderables, que todos vamos a tener una reacción emocional más o menos similar, sino aquellas otras que hacen que nos repongamos o no. Por ejemplo, incluso ante la pérdida de un ser querido, la respuesta puede ser diferente, es decir, va a ser de tristeza, pero la persona lo puede ver de forma diferente, de tal manera que permitirá que la persona supere esa pérdida o la estancará en un duelo del que no termina por salir. Y que la persona supere la pérdida o que se estanque en un duelo del que no pueda salir, no solo depende de cómo ha sido la pérdida, que también es importante, y de quién ha perdido, que por supuesto también es importante, porque no es lo mismo perder un hijo que perder a tu cuñado, es también qué es lo que pensamos, qué es lo que nuestra mente interpreta con respecto a eso. Si pensamos que aunque nos cueste mucho lo vamos a poder superar, como muchas otras personas en el planeta y en la vida antes que nosotros, o si pensamos que ya no nos vamos a poder reponer después de esa pérdida. Ante un evento pequeño, como por ejemplo un golpe en la autovía, en la circunvalación, a baja velocidad, varios coches en cadena, a lo mejor porque había niebla, y no pasa nada, no le ocurre nada a nadie, son solo daños de chapa. Algunas personas pueden reaccionar con calma, con serenidad. Otra persona puede reaccionar enfadándose muchísimo, gritándole a otras que estás tonta, es que no has visto que había puesto el intermitente. Otra persona le puede dar una crisis de ansiedad y a otra persona a lo mejor está deprimida y le da una crisis de llanto pensando que es por su culpa, diciendo que es por su culpa, que ya no puede más, que esto es lo último. Cada persona puede reaccionar de forma diferente según cómo está interpretando lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido es lo mismo para todo el mundo, pero cómo están interpretando lo que ha ocurrido hace que su reacción emocional sea diferente. Eckhart Tolle nos explica que cuando algo nos causa sufrimiento tenemos 3 soluciones. La primera es cambiar la situación. La segunda es marcharnos, la tercera es la aceptación. Son 3 estrategias tremendamente importantes que algún día le dedicaré un episodio entero del podcast solamente a estas 3 estrategias. Pero lo importante aquí es la conexión de estas estrategias con el estoicismo. Es decir, si es algo que depende de ti, pasa a la acción y cámbialo. Por ejemplo, si lo que te está causando estrés es un horario que está mal organizado, cambia el horario. Si lo que te causa estrés es que no tienes una buena planificación, haz una buena planificación. Pero si lo que te causa sufrimiento o lo que te causa estrés no depende de ti, sino a lo mejor de las circunstancias en la relación con otra persona, imagínate que estás relacionándote con una persona que es un consumidor de algún tipo de droga o de sustancia y eso te está generando mucho sufrimiento, tú puedes hablar con esa persona e intentar que deje el consumo. Y la otra persona lo puede hacer o no lo puede hacer. Y ahí es donde entra en ese tipo de situaciones, es donde entra la segunda solución al sufrimiento, que es marcharse. Siempre que puedas, márchate. Si no puedes cambiar la situación, aléjate, márchate. Y si no te es posible marcharte, porque no siempre es posible, a lo mejor nos podemos alejar de una persona, pero imagínate que la situación es en un trabajo, no tienes otro trabajo, no encuentras otro trabajo y tienes que alimentar a tu familia. A lo mejor no puedes dejar ese trabajo, aunque no te guste ese trabajo o sea una fuente de cansancio y de estrés. En ese caso, lo que nos queda es la aceptación serena de la realidad tal y como es. Para esta segunda estrategia de no resistir, os propongo un ejercicio que es el mantra de la aceptación. Este mantra de la aceptación lo tenéis en una meditación estoica que podéis encontrar en mi canal principal que se llama Yolanda Calvo y que es un canal en el que podéis encontrar muchas meditaciones. Este mantra de la aceptación consiste en repetir frases que nos lleven a la aceptación. Al principio nos resulta difícil de creer, incluso cuando repetimos las frases puede resultar un poco doloroso, pero poco a poco va dejando de ser doloroso, poco a poco es en poco tiempo en realidad, va dejando de ser doloroso
y empezamos a experimentar paz. Si es alguna experiencia muy fuerte, vamos a tenerlo que repetir muchas veces, muchos días, pero para situaciones muy duras es una de las herramientas más eficaces y potentes. Pueden ser frases como, por ejemplo, acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que lo que ha pasado es esto. Este tipo de aceptaciones, este tipo de mantra es muy importante en situaciones en las que ha ocurrido algo repentino, traumático, difícil que nos cuesta asimilar y aceptar. En esas situaciones se puede dar un mecanismo de defensa de la mente, que es el pensar, esto seguro que es una pesadilla, en algún momento me voy a despertar y me voy a dar cuenta que esto es una pesadilla, pero no es una pesadilla. Y una de las peores cosas que nos puede ocurrir y que nos puede llevar a un trastorno de estrés postraumático es encasquillarnos en la idea de que es una pesadilla que nos vamos a despertar, y curiosamente lo que tenemos que hacer es aceptar esa realidad tal y como es. Y esto lo vamos a ver con más detalle en otra de las herramientas. La tercera herramienta es hazte indiferente a lo que los demás dicen o hacen. Porque en realidad no podemos controlar lo que otros hacen o dicen. Apenas si podemos controlar lo que nosotros hacemos o decimos. Si en tu vida te relacionas con alguien que te hace daño, que es tóxico, tu primer intento va a ser, como antes decía, con el caso del consumo, hablar con la persona, intentar que la persona cambie. Pero la otra persona puede querer cambiar o no, o puede poder cambiar o no. Si no hay una solución, como decía antes, aléjate, márchate. Porque lo que esa persona haga o lo que esa persona diga no está bajo tu control. Aquí podemos recordar lo que le ocurrió a Hakuin. Esto lo cuenta Eckhart Tolle y mucha gente cree que esta es una historieta que Eckhart Tolle se inventa, pero no. Hakuin fue Hakuin Ekaku, un maestro zen japonés que vivió entre 1686 y 1769. Hakuin era un gran maestro zen. Y en la zona donde él vivía, en el barrio donde él vivía, había una chica joven que se quedó embarazada. Sus padres le empezaron a preguntar quién era el padre del niño cuando se dieron cuenta de que su hija estaba embarazada, y ella no quería decirlo y al final dijo que era Hakuin el padre. Los padres, enfadadísimos, fueron donde Hakuin, le acusaron de haber dejado embarazada a su hija. Y Hakuin lo único que hizo fue preguntar, ¿es eso verdad? Los padres le entregaron el niño, le dijeron, tú eres el padre, tú crías a este bebé. Hakuin tomó al bebé, buscó nodrizas, buscó medios para poder cuidar y alimentar a ese bebé. Que un maestro zen hubiera dejado embarazada a una chica joven, soltera, de la zona, lógicamente le hizo perder toda su credibilidad como maestro zen. Y perdió todos sus alumnos, perdió todos sus discípulos. No necesitaban redes sociales, no necesitaban Facebook, Twitter, ni nada de esto. Eso corrió como la pólvora y Hakuin lo perdió todo en muy poco tiempo. Aún así, él siguió con mucho cariño cuidando al bebé sin decir nada, sin aclarar nada. La chica cada vez lo estaba pasando peor porque Hakuin no era el padre, y unos meses después, un año después, no se sabe muy bien, no pudo más y confesó que no era Hakuin el padre, sino que era el hijo de un pescadero o algo similar, de quien ella se había enamorado y que era el padre del bebé. Los padres entonces de la chica fueron otra vez donde Hakuin, le pidieron perdón, le dijeron, lo sentimos muchísimo, tú no eres el padre, nuestra hija nos ha dicho quién es el padre. Y parece ser que la única respuesta de Hakuin otra vez fue decir, ¿es eso verdad? ¿Es así? Es bueno saber que el bebé tiene un padre. Y tomó el bebé y se lo devolvió a los abuelos, a los padres de la chica. Si nos imaginamos nosotros vivir una situación similar, seguro que no lo llevaríamos tan bien. Esto lógicamente hizo que la fama de Hakuin como maestro zen subiera, fuera fantástica. Y esto lo convirtió en un gran maestro porque demostró que efectivamente él enfrentaba con serenidad y con aceptación lo que la vida le traía.
Y este principio entonces de serenidad y de aceptación ante los imponderables de la vida, ante lo que no podemos controlar, no es un principio solamente estoico, sino que es un principio que ha estado también en muchas otras culturas, filosofías y sabidurías. Séneca, por ejemplo, nos dice, es la seña de identidad de una gran mente, y esta frase es muy graciosa, es la seña de identidad de una gran mente elevarse por encima de los insultos. Trata los insultos como los ladridos de perros pequeños. Así que si te cuesta tener la serenidad de Hakuin, por lo menos ten esa actitud de Séneca, que es casi un poco divertida, pero que nos hace ver los ataques de los demás de otra manera. En las redes sociales, por supuesto, hay muchísimo, se le llama hate, odio, muchas reacciones de ese tipo, porque ante la protección de la red social en la que no se te ve, nadie sabe quién eres, la gente se lanza muchas veces a insultar y a decir auténticas barbaridades. Aquí proponemos entonces otro ejercicio. Cuando recibas una crítica o, por ejemplo, el ghosting, cuando mandas mensajes a alguien y ese alguien no te responde, cuando este tipo de circunstancias se produzcan, es difícil, pero intenta hacer como Hakuin, no responder, permanecer tranquilo. Y sé que es algo que cuesta y que puede costar muchísimo, y si estás en redes sociales, mucho, pero es lo mejor que podemos hacer. Y un segundo ejercicio es cuando la opinión negativa de otra persona te lleve a querer cambiar tu rumbo. Pregúntate primero si la opinión de la otra persona es algo válido para ti, qué es lo que se alinea más con tu objetivo de vida, si era tu decisión primera o es lo que la otra persona te dice. Para eso, lógicamente, tienes que tener claros cuáles son tus objetivos de vida, cuáles son tus propósitos. Y para eso te recomiendo que veas un directo sobre cómo encontrar tu propósito. Te dejaré el link en la caja de descripción de este vídeo. La cuarta estrategia tiene que ver con la aceptación de la realidad. Pero a veces esta realidad es tremendamente dura. Es tan dura que es muy difícil aceptarla. El comandante James Stockdale, durante la guerra de Vietnam, cayó prisionero, estuvo prisionero durante 7 años y medio y todos los días de esos 7 años y medio fue torturado. Muchos de sus compañeros murieron, pero él sobrevivió y él cuenta que la clave era la actitud mental. Cuando le hicieron prisionero, él se dio cuenta que tenía que recurrir a los estoicos de los que había leído y de los que había aprendido durante su formación. Y eso le enseñó a mirar a la adversidad cara a cara y sin lo que podríamos llamar un optimismo tóxico. Le llamo tóxico porque es un optimismo que rechaza la realidad, y el rechazo de la realidad es lo que es tóxico, porque nos hace daño y aumenta el sufrimiento. Este hombre entonces, que luego escribió varios libros sobre su experiencia y cómo el estoicismo le había ayudado a sobrevivir y a permanecer fuerte y a resistir física y psicológicamente cuando muchos de sus compañeros no lograron sobrevivir. En una entrevista le preguntaron si había alguna diferencia psicológica entre los que murieron y los que sobrevivieron. Y él dijo que sí, que era muy fácil de verlo, de saberlo, que los que no sobrevivieron, los que fallecieron, fueron los optimistas. Y él nos dice textualmente, ellos fueron los que dijeron, saldremos para Navidad. Y la Navidad llegaba y la Navidad se iba. Luego decían, saldremos en Semana Santa, en Pascua. Y venía la Pascua y se iba la Pascua. Y luego decían, para Acción de Gracias. Y pasaba Acción de Gracias. Y luego otra vez para Navidad. Y al final murieron con el corazón roto. Esta es una lección muy importante. Nunca debes confundir la fe en que al final prevalecerás, que nunca puedes permitirte perder, con la disciplina de enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. Ese era el consejo que daba James Stockdale después de haber estado 7 años prisionero
en un campo de prisioneros, en un campo de concentración en realidad. Y de hecho este fenómeno de que los más optimistas en una situación muy dura, los que son más optimistas pero no realistas, son los que menos sobreviven, es lo que se le llama la paradoja Stockdale, con el apellido de este comandante. Marco Aurelio, además, en sus meditaciones se centra mucho en convertir el obstáculo en el camino. De hecho, él tiene una frase, una cita que dice: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y esto es exactamente igual en el budismo tibetano, en el entrenamiento de la mente en 7 puntos de Atisha, en el que también las dificultades son lo que se convierten en el camino. Se trabaja con la dificultad que la vida pone. Epícteto nos dice: toda dificultad es una oportunidad para mirar adentro e invocar nuestros recursos internos. Y fijaros que él era un esclavo. Los desafíos que enfrentamos nos muestran nuestras fortalezas. La persona sabia mira más allá del problema y busca la forma de sacarle provecho. Posees fuerzas de las que no eres consciente. Encuentra la adecuada. Úsala. Epícteto fue esclavo, efectivamente, pero luego fue liberado por su amo. Él tenía sus discípulos, pero luego tuvo que exiliarse con Domiciano, porque Domiciano tenía mucho miedo de los filósofos, porque sobre todo en la escuela estoica, con su ética, con su autenticidad, Domiciano probablemente sospechaba, y la política romana era muy diferente de la filosofía estoica, y exilió, expulsó a todos los filósofos de Roma, y Epícteto, con 40 y pico años, tuvo que exiliarse de Roma y se fue a Grecia. Allí volvió a abrir su escuela de filosofía y murió allí con 80 y pico años. Marco Aurelio nos dice: el pepino está amargo, tíralo. ¿Hay piedras en el camino? Rodéalas. Es todo lo que necesitas saber. No exijas saber por qué. Cuando aceptamos la realidad dentro del dolor, dentro de la dificultad y el desafío de esa realidad, hay una serenidad, hay una paz. Pero cuando no aceptamos la realidad, hay pelea, hay resistencia, hay frustración, hay un desgaste energético brutal. Y en esas ocasiones nos preguntamos mucho ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Y esa pregunta ¿por qué? No tiene un sentido científico. No queremos saber el por qué. Es una queja. Estamos diciendo en realidad: esto es injusto, ¿por qué me está pasando a mí? A mí no me debería estar pasando esto. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de cuándo preguntamos ese por qué, si es una pregunta científica, una pregunta que quiere saber el por qué de verdad, o es una queja, si es una queja, eliminamos el por qué y continuamos adelante. Es decir, si es algo que no nos sirve, déjalo, tíralo. Si es un obstáculo, rodéalo, mira a ver cómo lo puedes sortear. Pero no pidas saber por qué, no exijas saber por qué. Simplemente ha ocurrido, ya está, tírale, ya está. Sigue para adelante. Para esta estrategia entonces de mirar la adversidad cara a cara, el mejor ejercicio que nos puede venir es otra vez el mantra de la aceptación, y también añadir cuando nos estamos quejando o cuando estamos preguntando por qué, darnos cuenta si ese por qué es una queja, y si es una queja, dejar de preguntarnos por qué. Y esto nos lleva a la siguiente estrategia, la quinta, que es: no te quejes. La actitud de no quejarse en el estoicismo comparte similitudes con la paciencia y resignación de Job en la Biblia. Ambos enfoques valoran la fortaleza interna y la aceptación de las pruebas de la vida. Las podemos llamar pruebas, dificultades, desafíos, como quieras. En muchas ocasiones nos estamos quejando de continuo. Algunas personas tienen el hábito de quejarse prácticamente por todo. Y es un hábito que tenemos que erradicar, es un hábito productor de depresión, es un hábito productor de ansiedad, porque al quejarnos tanto de las cosas, al pelear contra las cosas, al no aceptar la realidad, lo que estamos haciendo es pelear y gastar toda nuestra energía. Epícteto nos dice: los signos de quien progresa son los siguientes: no culpa a nadie, no adula a nadie, no se queja de nada, no acusa de nada.
Séneca también nos decía, no hagas tus problemas mayores al añadirles tus quejas. El dolor es más tolerable si no le añades nada. Y Marco Aurelio nos dice, se me ha infamado, suprime esta queja y se suprimirá toda injuria. Y esto es exactamente igual que como empieza el Dhammapada. En el primer libro del Dhammapada, llamado Versos Gemelos, hay unas frases que dicen, me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes albergan tales pensamientos no se liberarán jamás del odio. Y el verso gemelo, que es me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes no albergan tales pensamientos se han librado del odio. Es decir, son nuestros pensamientos los que mantienen la emoción o permiten que la emoción se disuelva y se vaya. De forma natural, cuando nos han ocurrido cosas duras, al cabo del tiempo, más o menos, pero al cabo del tiempo, ese malestar emocional se disuelve. Pero con nuestros pensamientos podemos mantenerlo. Y eso es justamente la base del resentimiento y del rencor, es mantener esos pensamientos del daño del pasado. Y hay un dicho por ahí que algunas personas atribuyen a Buda, pero en realidad no se sabe quién lo dijo, desde luego Buda no, que tener resentimiento es como tomar veneno tú y esperar que se muera el otro. Y es muy cierto, si tú tienes resentimiento contra una persona o una situación, esa persona o esa situación le da exactamente igual, va a seguir lo mismo. A la única persona a la que le hace daño el resentimiento es a ti, es a la persona que guarda el resentimiento. Y todos tenemos algún tipo de resentimiento, por lo tanto, tenemos que verlos, descubrirlos y pasar. Perdonarnos y perdonar. No quejarnos, perdonar, perdonarnos. El ejercicio que podemos proponer aquí es darnos cuenta de cuando nos estamos quejando, suprimir la queja, darle la vuelta y aceptar la realidad, por ejemplo, con el mantra de la realidad. Y también si nos damos cuenta que la queja tiene que ver con algo del pasado, con algún resentimiento, perdonar y perdonarnos, porque a veces el resentimiento es contra nosotros mismos. Y con eso entramos, porque hemos hablado de los pensamientos, con esto entramos en la sexta herramienta, que es que nuestra respuesta, nuestras conductas, nuestras emociones y nuestra conducta depende de nuestros pensamientos. Como dije al principio, no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y eso es nuestra elección. Es decir, lo que nos ocurre no es nuestra elección, no depende de nosotros. Nuestra elección, lo que sí depende de nosotros, es qué voy a hacer con eso que me ha ocurrido. Si decido trabajar, aunque me cueste mucho, porque lógicamente no se aceptan 2 días, no se aceptan 2 semanas. Algunas cosas, para poder aceptarlas, nos va a llevar mucho tiempo, y para tener una actitud general, un hábito de aceptación ante la vida que nos lleve a una resiliencia emocional, a una independencia emocional, independientemente de las circunstancias y de las adversidades, eso es algo que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que ser constantes y comprometernos con ello. Nuestras emociones y reacciones son fruto de nuestras propias interpretaciones, como expliqué al principio, y de nuestros juicios sobre la situación. Hay un libro de Jon Kabat-Zinn que se titula Donde quiera que vayas, allá estás, porque a veces huimos de un sitio, nos vamos de un sitio buscando ser más felices, buscando un sitio mejor. Y hay veces que por circunstancias de trabajo, de clima, de lo que sea, efectivamente estamos mejor en ese sitio. Pero en otras ocasiones, con mucha frecuencia ocurre que inicialmente estamos mejor, pero pasado un tiempo nos damos cuenta que estamos exactamente igual, porque de donde quiera que vayamos, allí estamos con nuestra mente y con todo lo que hay en nuestra mente. Y si no lo hemos trabajado, estamos igual. Por eso Séneca nos recuerda, ¿sabes por qué intentar escapar no te ayudará? Porque tu mente irá contigo. Debes liberarte de tu carga mental antes de poder estar a gusto en cualquier lugar. Epícteto hablaba mucho de la libertad y él identificaba la libertad con la libertad de estos pensamientos
y de estas emociones tóxicas que nos hacen rechazar la realidad. Todo rechazo a la realidad es un rechazo tóxico. Y además, cuando cultivamos ese tipo de pensamientos, cuando prestamos atención a ese tipo de cosas, nos vamos convirtiendo en eso. Epícteto nos dice, te conviertes en eso a lo que le prestas atención. Si no eliges tus pensamientos, otros los elegirán por ti. Es decir, a veces también nos podemos dejar llevar. Escuchamos a otras personas quejarse, entonces nosotros nos quejamos. Escuchamos a otras personas rechazar la realidad, entonces nosotros también la rechazamos. Y tenemos que en un punto pararnos y darnos cuenta, hey, ¿esto me está haciendo sufrir o me está liberando del sufrimiento? La libertad es la liberación del sufrimiento, la verdadera. Hoy en día no somos esclavos como en la época de Epícteto, pero podemos ser esclavos de una hipoteca, de un trabajo, de necesidades. Y la libertad va a estar dentro de nuestra mente. Epícteto, cuando era esclavo de Epafrodito, Epafrodito era un liberto, había sido esclavo y era un liberto y era el secretario de Nerón. Y en ese grupo de gente de poder, Epícteto se dio cuenta que eran esclavos de la gente poderosa, aunque no fueran esclavos, pero que eran esclavos de la gente poderosa, eran esclavos de los miedos con respecto a la gente poderosa, eran esclavos de sus posesiones, eran esclavos de sus deseos, eran esclavos de sus ambiciones, eran esclavos de sus amantes. Y por eso nos decía, la libertad está en la mente, es la libertad de pensamientos y emociones, de los pensamientos y emociones que producen sufrimiento. Eso es la verdadera libertad. Es más, los estoicos nos hablaban de emociones concretas y nos hablaban de la ansiedad. Nos decían que cuando los pensamientos de sufrimientos futuros o pasados vengan a nuestra mente, que lo van a hacer, nuestro trabajo es regresar a la hora y no aumentar nuestro sufrimiento innecesariamente. Siempre que estamos en el ahora, incluso aunque este ahora sea una hora difícil, una hora desafiante, este ahora desafiante lo podemos poner todavía peor si estamos recordando otros ahora desafiantes o estamos anticipando cómo puede acabar este ahora desafiante en algo todavía muchísimo peor. Pues a lo mejor estamos enfermos y estamos anticipando con miedo la muerte. Hay un libro de Robert Sapolsky, un neurocientífico, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Robert Sapolsky nos cuenta en su libro y en sus investigaciones que las cebras no tienen úlceras porque aunque de vez en cuando las persigue un león y ellas tienen que correr para salvar la vida, una vez que el peligro ha desaparecido, vuelven a pasear la hierba y están tranquilas, no están pensando en lo que podría pasar ni en el susto tan grande que han tenido. Los seres humanos, cuando tenemos una experiencia de cualquier tipo, estamos pensando en lo que ha pasado, lo que podría haber pasado, el condicional, y estamos pensando con miedo en cuándo nos va a volver a ocurrir eso otra vez. Y eso es lo que tortura nuestra mente y eso también causa de las enfermedades occidentales, como por ejemplo las úlceras. Y Séneca nos dice, la capacidad de visualizar el futuro, una de las mayores bendiciones humanas, se transforma a menudo en maldición. Es lo mismo que nos dice Sapolsky en el siglo XX. Los animales salvajes escapan de los peligros cuando los ven y una vez a salvo dejan de preocuparse. Lo mismo que nos dice Sapolsky. Los humanos nos atormentamos por lo pasado y por lo que está por venir. Nadie que se centre en el presente, en el ahora, será infeliz. Fijaros la actualidad que tiene esta frase con los conocimientos actuales que tenemos de antropología, de biología, de etología, de cómo funciona nuestra mente y la mente de los animales, pero también en el marco de lo que es la meditación, el mindfulness y la insistencia en permanecer en el ahora. Marco Aurelio también nos dice, no dejes que tus pensamientos sobre demasiadas cosas te aplasten. Esto es buenísimo. No llenes tu mente con todas las cosas malas que podrían ocurrir. Permanece centrado en la situación presente y pregúntate qué es lo que tiene tan difícil que no la puedas superar. Porque incluso aunque la situación sea difícil, como lo que le ocurrió a James Stockdale, estando en ese campo de concentración, al final la pudo superar
aceptando plenamente la realidad y manteniéndose plenamente en ese presente que era horrible. Esta historia de Stockdale se parece a la historia de un monje tibetano que estuvo 18 años preso en una cárcel china cuando la invasión del Tíbet. Y en el libro La sabiduría del perdón del Dalai Lama cuenta su historia y la de muchas otras personas que han vivido situaciones extremas y que han logrado perdonar, aceptar la realidad y perdonar. Y cuando él era torturado, cuando Lopón era torturado, él se dio cuenta que estaba a punto de perder la cabeza, de pánico y de odio. Y entonces tomó una decisión. La decisión que tomó fue la de amar y perdonar a sus carceleros y a sus torturadores todos los días. Eso salvó su mente y probablemente salvó su vida. Y cuando lo liberaron 20 años después, aunque estaba muy deteriorado por todas las torturas recibidas, vivió todavía mucho tiempo. El Dalai Lama le preguntó en una ocasión si nunca había sentido miedo y Lopón le dijo que sí, que le daba miedo dejar de sentir compasión por sus torturadores. Estos son ejemplos de cómo en una situación muy, muy extrema podemos utilizar estas estrategias, estas herramientas para poder superarlas. Eso es la resiliencia, lo que nos hace superar una situación difícil e incluso extrema y salir de esa situación con más sabiduría y fuerza. Séneca nos dice también, son más las cosas que nos asustan que las que nos hacen daño de verdad. Sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Y eso es justamente la ansiedad. Epícteto dice, estamos siempre inventando preocupaciones e imaginando que las cosas son peores de lo que en realidad son. Vemos que la ansiedad no es algo de nuestro tiempo, es algo que ha existido siempre. De hecho, Marco Aurelio tiene una cita que dice, hoy escapé de la ansiedad, o mejor dicho, la descarté, porque está dentro de mí, en mis percepciones, no en algo externo, no es lo que me pasa, es cómo lo interpreto. También nos hablaban del enfado. Y con respecto al enfado, la ira, nos dicen que lo mejor que podemos hacer es no responder, postergar nuestra respuesta, no decir nada. Nos reconocen que al principio nos va a costar mucho, pero que a fuerza de no responder, poco a poco, el hábito de la respuesta iracunda se va a ir extinguiendo. Ve contando los días en los que no te enfadas y poco a poco te irás dando cuenta que al principio solías enfadarte todos los días, luego te enfadas cada 2 días, cada 3 o 4 días, cada vez te vas a ir enfadando menos. Esto es lo que nos recuerdan, lo que nos recomiendan los estoicos con respecto a la ira. Con respecto a la tristeza, no hablan de reprimirla, nos dicen que la expresemos, pero que también dejemos que la tristeza pase. Deja que tus lágrimas fluyan, pero deja también que cesen. Esto nos lo decía Séneca. Es un recordatorio muy importante porque a menudo, por ejemplo, en una situación de duelo, ocurre que al principio el dolor es tremendo y lloramos muchísimo, pero en un momento nos damos cuenta que empezamos a reír otra vez, empezamos a sonreír o a tener ilusión, entonces nos sentimos culpables por habernos reído, porque algo nos ha hecho gracia o porque estábamos cantando. En esos momentos, recuerda, deja que tus lágrimas caigan, pero deja también que se sequen. Y un ejercicio muy importante para esta observación de nuestros pensamientos es llevar un diario. Epícteto y Marco Aurelio practicaban regularmente la meditación y la autorreflexión, todos los estoicos, pero sobre todo ellos dos. Y escribir un diario nos puede ayudar mucho si lo hacemos, como os voy a decir, y probablemente en algún momento dedicaré un podcast a esta estrategia, pero nos puede servir para desarrollar lo que en psicología se llama metacognición. La metacognición es la capacidad de poder observar nuestros propios pensamientos. Para eso nos hemos tenido que alejar de nuestros propios pensamientos, poder observarlos, poder ver si son adecuados o no, si estamos
enjuiciando o interpretando la situación de una forma adecuada, si no hemos tenido suficiente empatía, si ha sido exagerado, lo que sea. Para ello, entonces, escribe tu diario, refleja en tu diario tus pensamientos y emociones sobre situaciones concretas. Y cuando pase un tiempo, esto en el pasado yo le llamaba además, lo escribía a veces no como un diario, sino como una carta, y le llamaba la carta que no puedes enviar. Entonces yo escribía una carta, cuando algo me enfadaba, por ejemplo, yo escribía una carta que era una carta que no iba a enviar y dejaba pasar 3, 4, 5, 6 días. Cuando habían pasado unos cuantos días, volvía a leer la carta, me daba cuenta, por Dios, qué exagerada, qué pedazo drama, pero había algunas cosas que todavía me parecían verdad. Entonces volví a escribir otra carta sobre la misma situación, volví a escribir otra carta. Cuando escribía esa segunda carta, dejaba pasar otra vez unos cuantos días, 3, 4, 5, 6 días. Creo que nunca llegaba a la semana. Y cuando habían pasado unos cuantos días, volví a leer la carta y volvía a percibir qué era lo que me parecía exagerado. Y si todavía había algo, volví a escribir otra vez una carta en la que me desahogaba y soltaba todos mis pensamientos, todas mis emociones, sin filtro. Y en un momento llegaba a un punto en que podía escribir una carta con total serenidad, con completa calma. Y esa carta tampoco nunca la enviaba, porque en realidad el objetivo de la carta no era enviarlo a nadie, no era para que la otra persona se enterase, sino que era para mí. El objetivo era para mí, para yo calmar emociones, para yo ganar en fortaleza interior. Ganaba mucho en esa metacognición, en esa capacidad de autoobservación de mis propias emociones y de ir notando cómo en un primer momento las emociones y los pensamientos son mucho más exagerados y dramáticos y en pocos días, poco a poco, eso va pasando. Entonces, viene en forma de cartas o viene en forma de diario, escríbelo, pero vuelve a releer para ganar esa capacidad de observar tus pensamientos y emociones una vez que eso ya ha pasado un poco de tiempo y hay un poco más de distancia. Este enfrentamiento con la realidad y con la realidad a veces muy desafiante y a veces muy dura nos lleva a la séptima estrategia que nos proponen los estoicos, que es prepararse para lo peor. Es lo que podríamos llamar una visualización negativa, que en latín se llama premeditatio malorum, la meditación, la visualización de lo negativo, en la que se planifica con antelación para la adversidad, se visualiza la adversidad, pero al contrario que en una crisis de ansiedad en que se visualiza la adversidad y uno entra en pánico, la parte positiva de esa visualización es que visualizamos la adversidad, pero nos visualizamos respondiendo con serenidad ante esa adversidad. Para las personas que tenéis ansiedad, que tenéis crisis de ansiedad, es algo que os puede asustar muchísimo y es algo que tenéis que hablar con vuestro psicólogo, con vuestro terapeuta, para implementar esta estrategia. Si no tienes crisis de ansiedad, de todas maneras, te la recomiendo mucho y en algunas terapias como la terapia racional emotiva o como la terapia cognitivo-conductual, en ocasiones se utiliza. Hay estrategias que utilizan esta misma herramienta, esta estrategia de visualización negativa, aguantando la visualización negativa, dándote cuenta que te da una crisis de ansiedad y tomando nota de que no te mueres de la crisis de ansiedad. Yo recuerdo hace muchos años que tenía una serie de síntomas físicos y entonces me vino a la cabeza el pensamiento de que podría ser un cáncer. Inmediatamente me asustó muchísimo y sentí pánico. Y cuando noté ese pánico me dije, ¿y si es eso, qué? ¿Qué pasa? ¿Te mueres o no te mueres? Pero bueno, imagínate que te mueres. Pues ya está, como todo el mundo nos vamos a morir, nadie nos quedamos aquí. Y en el momento en que yo enfrenté ese miedo, el miedo desapareció. Y lo curioso es que ese síntoma que me venía aquejando desde hacía un tiempo, el síntoma también desapareció. Hace muchos años, en el año 1996, estuve en un curso de psico-oncología y una de las visualizaciones que hicimos
y que la doctora Stephanie Matthews Simonton consideraba muy importante era visualizar que estábamos enfermos, que íbamos al médico y que nos diagnosticaban un cáncer. Esa visualización, que te hacía sentir lógicamente muy mal, era muy importante para poder enfrentar con serenidad esa posible situación. Teníamos que visualizarnos enfrentándola con serenidad. Primero, notar el impacto en las emociones para poder empatizar mejor luego con nuestros pacientes, si teníamos algún paciente enfermo de cáncer, pero también visualizar nuestra serenidad. Esta visualización negativa, lógicamente, les llevaba también a la preparación para la muerte, al memento mori, al recuerda que vas a morir. La conciencia de esta brevedad de la vida nos puede ayudar a enfocarnos en lo que realmente es importante en la vida. Además, ellos consideraban que la muerte no era algo negativo, era algo natural de la existencia. Si estamos vivos, vamos a morir. Séneca decía, quien aprende a morir ha desaprendido a servir. Es decir, quien aprende a morir, quien tiene serenidad ante la muerte, ya no es esclavo. Incluso esto les llevaba a darse cuenta de que a veces percibimos la vida como breve, corta, que tenemos muy poco tiempo y nos decían, no es que tengamos poco tiempo, tenemos mucho, es que desperdiciamos mucho el tiempo. Y cuando tienes en cuenta que tu tiempo es limitado, entonces lo vas a aprovechar más. Hay una cita de Séneca, de todas maneras, con una cierta ironía y con una gran sabiduría que os voy a leer también, os voy a recordar también. No pienses que alguien que ha vivido mucho solo por tener pelo blanco y arrugas, no ha vivido mucho, quizás solo ha existido mucho. Imagina que un hombre se embarca en un viaje y se adentra en una tormenta nada más zarpar, que lo mantiene navegando en círculos azotado por los vientos. No ha hecho un gran viaje, solo ha dado muchas vueltas. Entonces ya Séneca nos establece la diferencia entre existir y vivir. Cuando yo tenía la consulta abierta, os recuerdo que ya no tengo la consulta abierta, está cerrada y me dedico a la psicoeducación, pero cuando yo tenía la consulta abierta, muchos de mis pacientes con hipocondria mejoraron cuando empezaron a leer sobre la muerte. Era un tema que intentaban evitar en su mente de cualquier manera. Creo que esto también podría ser que tenga que ver con nuestra cultura, nuestra civilización tan materialista, y enfrentar el tema de la muerte, hablar de ello, leer sobre ello, les ayudó muchísimo. Yo les recomendaba libros, os voy a recomendar libros y os los voy a dejar en la caja de descripción del vídeo. Y son libros con estudios científicos que han realizado médicos, sobre todo cardiólogos, con sus pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que han sido resucitados. Algunas de estas personas nos relatan eso que hemos oído muchas veces, de la luz y demás, y aunque todos hemos oído hablar de ello, una cosa es oír hablar de ello y otra cosa es leer un libro con datos científicos, con médicos, con doctores que nos están hablando de eso. Nuestra religión hoy en día es más una religión científica que otra cosa. Entonces, cuando los científicos nos hablan de eso, nos da una seguridad, nos da una credibilidad. Puedes creerlo o no. No todos los científicos van a pensar lo mismo, pero esos libros están ahí y a muchas personas con hipocondria o con pánico a la muerte les ayuda muchísimo. Así que si tienes ese problema, te recomiendo estas lecturas que te voy a dejar, como te he dicho, en la descripción del vídeo. También hicieron estudios con personas enfermas de cáncer en su fase terminal. Hicieron dos grupos. En un grupo hablaban de la muerte, del miedo a la muerte, de sus emociones, y en el otro grupo hacían la psicoterapia normal, pero no se hablaba de la muerte. Y descubrieron que el grupo de mujeres que hablaban de su miedo ante la muerte, de sus emociones ante la muerte, tenían menos dolor, necesitaban menos medicación para el dolor y además vivieron de media más que el grupo de mujeres que no enfrentaron el tema de la muerte, que evitaron hablar de la muerte. La octava estrategia es permanece dispuesto a parecer tonto o pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque estamos viendo estrategias
que tenemos que aplicar si queremos tener más fortaleza, más resiliencia. Tenemos que aplicarlas y convertirlas en hábitos. Y eso no lo vamos a conseguir en 2 días ni en 3. Va a ser un proceso de aprendizaje. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, a veces vamos a tropezar, a veces nos vamos a perder, a veces nos vamos a equivocar. No va a ser un proceso de subida lineal, va a ser un proceso de subida, pero con subidas y bajadas, como si fuéramos como en la montaña cresteando, subo y ahora viene una cuesta abajo y ahora subo otra vez. Y puede ser que cada vez esté más alto, pero tengo subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y esa suele ser la evolución normal. Epícteto nos decía, para llegar a hacer cualquier cosa bien, debes tener humildad, permitirte tropezar, seguir tu intuición, perderte, parecer torpe. Y nos exhorta, ten el coraje de empezar algo y de hacerlo mal. Nos dice también que tengamos ojos de principiante, que seamos conscientes de que no sabemos y que lo podamos admitir sin disculparnos, y que eso nos va a dar fuerza y nos va a preparar para avanzar en cualquier ámbito. Cuando tengas un plan, y sea un plan importante, una estrategia es no contarlo. Hay gente que dice, no lo cuentes porque trae mala suerte. Bueno, no es mala suerte, pero lo que sí nos dice la ciencia es un efecto que estudió Peter Gollwitzer, se le llama efecto de sustitución de metas. Es que la persona cuando cuenta algo que quiere hacer, cuenta su objetivo, su meta, se va a encontrar con 2 cosas. Puede ser que haya gente que no lo aplauda, que no le parezca bien, y eso te va a hacer dudar, pero hay otra gente que le va a parecer muy bien y lo va a aplaudir. Ese aplauso ya te da la dopamina, ya te da un refuerzo. Y lo curioso es que las personas que han recibido ese refuerzo, que han recibido ese aplauso al compartir una intención de un plan, es menos probable que tengan motivación para realmente ejecutar el plan. Así que cuando tengas un plan realmente importante, no lo compartas, guárdatelo. El ejercicio para esta estrategia es ponerte objetivos, pero no los compartas. Ponte objetivos, camina, avanza. Ten compasión con tu torpeza y continúa mejorando. Cada cierto tiempo pregúntate en qué he mejorado, qué podría haber hecho mejor y en lo que podrías haber hecho mejor, perdónate, acepta y plantéate esto más adelante, lo voy a ir mejorando, poquito a poquito, pero lo voy a ir mejorando. La 9ª estrategia es vive en el presente. Los estoicos promovían vivir en el presente con atención plena, con concentración, no preocupándonos ni por el pasado ni por el futuro, lo cual consideraban como algo inútil y perturbador. Séneca nos dice: el mayor lastre de la vida es la espera del mañana y la pérdida del hoy. Y en el mindfulness, que se habla tanto de permanecer en el presente, y en general en nuestra cultura, nos damos cuenta de la importancia que es vivir en el ahora, estar en el ahora, vivir en el presente, con o sin mindfulness. Pero no solamente permanecer en el presente cuando estamos sintiendo nuestra respiración, observando nuestra respiración, sino cuando estamos conduciendo, cuando recogemos a los niños del cole, cuando estamos haciendo la comida, cuando estamos pasando la aspiradora, cuando estamos haciendo las tareas de la casa, cuando estamos lavándonos los dientes. En mi canal principal hay una meditación para permanecer en el ahora cuando estamos haciendo las tareas de la casa, porque cuando hacemos tareas que tenemos automatizadas, es fácil que estemos haciendo eso, que nuestro cerebro esté pensando en cualquier otra cosa. Se activa lo que se llama la red neuronal por defecto, una serie de estructuras en el cerebro que lo que hacen es pensar sobre yo y mis cosas, mis problemas, yo y mi triste historia, como diría Eckhart Tolle. Y se sabe que esta red está más activa en personas con ansiedad y con depresión, y que las personas que tienen experiencia en mindfulness, en la meditación, tienen menos activa esta red neuronal por defecto. Todo tiene su equilibrio. Si está demasiado activa, vamos a estar fuera del ahora. Entonces, permanecer en el ahora. Incluso permanecer en el ahora es más eficaz y se ha visto que correlaciona también las personas que menos permanecen en el ahora, cuya mente está más divagando en otras cosas cuando están
haciendo tareas automáticas. Esas personas puntúan más alto en ansiedad y depresión que aquellas otras que están permaneciendo en el ahora, incluso cuando están, por ejemplo, yendo al trabajo en el transporte público, que es una situación bastante aburrida. Y vamos entonces a la última estrategia, que es que nuestra acción tenga un sentido. Es decir, preguntarnos cuando vamos a hacer algo, ¿es esto esencial? ¿Tengo que hacerlo? ¿Es importante? ¿Me acerca a mi objetivo, a lo que es importante en la vida? Y cuidado, eso no quiere decir que no puedas descansar. El descanso es parte del objetivo en la vida. Por ejemplo, dentro de unos días tengo un viaje y tengo mucho trabajo para ese viaje y quería grabar este vídeo antes del viaje. Entonces tengo una semana con muchísimo trabajo, pero ayer hacía bueno y decidimos ir a comer al campo y caminar un poco. Ese contacto con la naturaleza es algo que el ser humano necesita y es algo que se alinea con tu objetivo o con mi objetivo. Es un objetivo de equilibrio, de salud, de vida sana, equilibrada, armónica. No todo es trabajar, no todo es producir, descansar, dormir, alimentarse sano, jugar, reír. Todo eso forma parte de la vida también y forma parte de nuestro objetivo como seres humanos. Pero en otras ocasiones nos perdemos haciendo cosas que no tienen que ver con nuestro objetivo vital principal. Para ello tenemos que definir primero cuáles son nuestros propósitos en la vida. Otra vez, mira, si no lo has hecho, el directo sobre cómo encontrar tu propósito. Epicteto nos dice, primero pregúntate quién quieres ser, después haz lo que tengas que hacer. Pues eso, primero define qué es lo que quieres en tu vida y luego ve dando los pasos que tienes que ir dando. Vas a tener un objetivo grande para toda tu vida y vas a tener luego objetivos para etapas y objetivos para pequeñas fases dentro de esas etapas. Y tienes que irlo detallando para poder ir avanzando. En esa época se navegaba a vela y al navegar a vela, que los vientos sean favorables para la navegación era muy importante. Y nos decía Séneca, cuando una persona no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Si en un momento tiro para la izquierda, en otro para la derecha, si en otro momento tiro para arriba, en otro momento para abajo, si no sé a dónde voy en la vida, es que no llego a ningún lado. Es la frase, la cita que os he mencionado antes de que puedo vivir mucho tiempo, o puedo, mejor dicho, existir mucho tiempo, pero a lo mejor no he vivido, porque lo único que he hecho es dar vueltas. En este sentido, ellos abogaban también por una simplicidad de vida, por un estilo de vida sencillo, libre de exceso, de lujos innecesarios. Fijaros que Marco Aurelio era emperador, pero tenía una vida muy sencilla y creían que la simplicidad ayudaba a centrarse en lo que realmente importa en la vida, en lo que realmente te importa en la vida. Haz un trabajo de encontrar cuáles son tus propósitos en la vida, cuál es tu objetivo, uno grande y otro para esta etapa de vida y para esta fase. El objetivo de cada etapa debe concordar con el objetivo de vida. Te será más fácil tomar una decisión porque todo aquello que concuerde con tu objetivo podrás decir que sí, te será fácil decir que sí, y si no concuerda con tu objetivo, será más fácil desecharlo. Por ejemplo, yo tengo un objetivo en el canal y aunque yo vea otros canales, otros tipos de trabajos, otros tipos de meditación o de afirmaciones que pueden hacer, si no están de acuerdo con el objetivo que yo tengo, con la línea que yo tengo, no voy a hacer nunca ese tipo de meditación o ese tipo de trabajo, aunque tenga muchísimas visualizaciones. Entonces, todas las meditaciones que yo hago en mi canal principal y los temas que planteo para este nuevo canal de podcast son temas todos muy meditados, muy practicados por mí y que se alinean con un objetivo muy claro que yo he experimentado y que sé que os puede ayudar a vosotros. Aparte de todos estos ejercicios que os he propuesto, tenéis la meditación estoica en el canal principal. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Os lo dejo también ese enlace en el primer comentario fijado
y os dejaré también ese enlace como pantalla final en este vídeo. Gracias por unirte a este viaje de exploración estoica. Espero que hayas encontrado inspiración y estrategias valiosas para enfrentar la adversidad y dificultad en tu vida diaria con serenidad y resiliencia, no solo para las grandes dificultades, sino también para las pequeñas dificultades que día a día tenemos. Si quieres saber más o inspirarte con las lecturas de los estoicos, en la descripción del vídeo te dejo referencias a algunos libros por los que puedes empezar. Para profundizar más, he preparado un resumen gratuito de las estrategias que he expuesto hoy. Encuéntralo fácilmente como un link que verás en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. También, como te he dicho antes, verás otro link a la meditación estoica que encontrarás en mi canal principal de meditaciones, que se llama Yolanda Calvo, simplemente mi nombre. El PDF con el resumen gratuito lo encontrarás en mi web, yolandacalvo.com. Ahí hay una pestaña con todos los PDF gratuitos que he ido subiendo relacionados con otros episodios del podcast o con directos en el canal. Al descargarlo, si no lo has hecho aún, suscríbete a la newsletter, que también es gratis. Y recibirás notificación de noticias importantes como nuevos directos, nuevos episodios del podcast, cursos que pudieras realizar o cualquier otra noticia que sea importante o trascendente. No te preocupes por tu privacidad, porque por supuesto tu email no será compartido con ninguna otra persona ni empresa. Si quieres cambiar tu vida, empieza poco a poco y convierte estas estrategias en hábitos. No es un proceso de 2 días, como he dicho antes. Lleva trabajo, tiempo y compromiso, pero poco a poco lo vas a ir notando. Nada que tenga valor se consigue en 2 días. Persiste y continúa. Únete a esta comunidad que busca tener herramientas para mejorar su salud y bienestar emocional, suscribiéndote y activando las notificaciones. Cuando das también a me gusta, al like, te suscribes o compartes este podcast, no solo me apoyas a mí, sino que también ayudas a difundir herramientas para una vida más serena y equilibrada. Tu apoyo hace una gran diferencia. Puedes seguirme en YouTube, en mis 2 canales, el más antiguo, actualmente con más de 500.000 suscriptores, que se llama Yolanda Calvo, en el que encontrarás más de 300 vídeos entre meditaciones, directos, algunos episodios, los primeros episodios del podcast y shorts. Y un canal más joven, en el que me ves, el podcast de Yolanda Calvo, un espacio para hablar de estrategias que favorecen nuestro bienestar emocional con o sin meditación. Recuerda, cada paso que das implementando estas estrategias te acerca a una vida más plena y consciente. Gracias de nuevo por haberme acompañado hoy. Hasta el próximo episodio.